cuando estás vulnerable, cuando aquello en lo que confías, aquello en lo que dependes o aquello que tienes te es quitado y quedas en estado de vulnerabilidad, es hasta ese momento que aprendes a depender de Dios. Entonces es cuando aprendes a confiar y a depender de Dios. Cuando todo aquello que te hace sentir bien y seguro te es quitado, quizás el trabajo, quizás la estabilidad económica, quizás la familia, algo pasa en tu familia, en tu matrimonio, algo pasa en tu negocio, algo pasa en tu salud física y entonces te es quitado y entonces tienes que voltear y mirar hacia Dios. Es en ese estado de vulnerabilidad donde aprenderás a poner tus ojos en Jesús y no en los líderes, sino en el pastor y no en la iglesia. Es en ese estado de vulnerabilidad, con tus ojos llenos de lágrimas, con un futuro incierto, sin empleo, sin dinero, donde a lo mejor tu soberbia y tu orgullo tendrán que ser quebrantados y dominados por Dios hasta que volverás tu mirada a Él. Dios va a comenzar su proyecto y Dios va a plantar una sola semillita a Abraham, un solo hombre lo va a plantar y ese hombre va a ser luz a las naciones. Y Dios llama a Abraham de la siguiente manera, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí comienza todo. Los especialistas del Antiguo Testamento saben y dicen y reconocen la mayoría de ellos que en Génesis capítulo 12 se parte la historia en dos. Hasta ahí ya el hombre está corrompido, las tinieblas están dominando el mundo conocido, pero a partir de ahí Dios le va a dar un vuelco a la historia porque va a comenzar a plantar una nación y esa nación es la nación de Israel y la va a comenzar con su hijo Abraham. Pero hay 4 conceptos que nosotros encontramos aquí de Dios en Abraham y que podemos aplicar a nuestra vida. El primer concepto está donde le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Lo primero que Dios va a hacer aquí es sacar a Moisés. La palabra vete. Cuando Dios le dice a Abraham vete, está diciéndole: sal de este ambiente contaminado. Tienes que salir de esto porque para que yo haga de ti una gran nación, vas a tener que salir de tu condición para llevarte al lugar donde yo te quiera tener, porque allá en aquel lugar voy a tratar con tu vida, porque en aquel tiempo más adelante futuro que tú no conoces, yo voy a comenzar un proceso de cambio de pensamiento, de actitudes, de lenguaje, y voy a comenzar, Abraham, a formar de ti el hombre que hoy no eres porque no sabes, pero que quiero que seas. Y le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra. Entonces Dios necesitaba sacar a Abraham para hacerlo libre de ataduras de su pasado, de las que él no estaba consciente que eran contra la voluntad de Dios y que para Abraham eran normales. Voy a leer una vez más esto que he escrito. El primer concepto es el siguiente: Dios necesitaba sacar a Abraham de donde estaba para hacerlo libre de ataduras de su pasado, de las que él no estaba consciente, que eran contra la voluntad de Dios y que para Abraham eran normales. ¿Qué quiero decir con esto?
Recordemos que Abraham nace y crece ahí, y que todo lo que Abraham conoce de ahí hacia atrás es lo que ha sucedido en la Torre de Babel. Conoce las historias de Génesis capítulo 6. Él es testigo de la adoración a los dioses extraños, al dios Marduk de Babilonia. Así que Abraham está en lo que para él es un mundo absolutamente normal. Para él no hay nada extraño en vivir en Babilonia. Para él es su vida. Y en medio de ese ambiente normal, él va a escuchar de pronto la voz de un Dios que nunca antes él había escuchado. Él había escuchado del dios Marduk, él había escuchado de Istar, él había escuchado de Baal, él había escuchado de él había escuchado de los diferentes dioses que había en aquella tierra. Pero nunca Abraham había escuchado de un hombre llamado Jehová. Jamás. Para Abraham es una experiencia nueva. Así que Abraham, todo lo que conoce, todo lo que sabe, todo lo que ha vivido es normal. Los sacrificios que se ofrecían a los dioses de Babilonia, para Abraham es normal. Para Abraham, todo lo que ha visto desde niño y conforme ha venido creciendo, para él eso es la vida. Él no sabe nada más que eso. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Y voy a hacer una pregunta: ¿cuáles son aquellas cosas de tu pasado, de tu presente, de las que Dios necesita sacarte? Así como Abraham. Dios sabe que ese no es el ambiente apropiado para el futuro de Abraham. Dios sabe que ese no es el ambiente correcto para el propósito para el cual Dios va a usar a Abraham de ahora en adelante. Así que Dios lo que tiene que hacer es sacarlo de ahí, porque si no sale de ahí, entonces el propósito de Dios no se va a cumplir en él. Recuerdo una mujer que después de un retiro espiritual impresionante, donde sentimos y vimos la gloria de Dios caer sobre nosotros, después de estar en ese ambiente poderoso del Espíritu Santo, se acercó conmigo y me dijo: pastor, yo soy una líder de mi religión. No voy a mencionar la religión. Dijo: yo soy una líder en mi religión. Yo soy una persona de demasiada influencia en esa religión. Yo soy de demasiada influencia en la ciudad. Todo mundo me conoce. Ellos saben que yo soy una persona importante en mi iglesia. Pero lo que hoy he vivido ha tocado mi vida de una manera que no sé qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Pastor, me dijo: ¿qué es lo que usted me recomienda que hago? Le dije: usted tiene que salir de ahí. Usted tiene que salir de ahí. No se puede quedar ahí, porque lo que ahora ha vivido con Dios lo tiene que vivir en una relación diferente, y las prácticas que hay en medio de esa religión que usted ha practicado hasta el día de hoy no son agradables delante de los ojos de Dios. Y usted no puede quedarse a querer agradar a Dios en un ambiente donde las cosas que se hacen lo ofenden y lo lastiman y van en contra de su voluntad, van en contra de su palabra. Así que tiene que usted salir de ese lugar. Usted tiene que salir de ese lugar. Y es lo que Dios va a hacer con Abraham. Dios le va a decir: Abraham, sal de este ambiente. Esto que hasta hoy has visto, para ti es lo normal, para ti es lo único que conoces. Pero Abraham, yo tengo algo diferente para ti. Necesito que salgas. Sal de tu tierra. La tierra es ese lugar, geográficamente hablando, que está controlado y manipulado por los dioses que geográficamente gobiernan ese lugar. Le dice: sal de tu parentela, sal de medio de tu familia, porque ellos no van a entender y comprender lo que yo voy a hacer con tu vida, Abraham. Le dice: así que vas a tener que salir de tu casa. Despídete de todo mundo, diles adiós a todo mundo, diles que los amas, que los quieres, pero necesito que salgas en medio de ellos, porque van a ser una piedra de tropiezo para tu vida. Mucha gente tiene que enfrentarse a la familia.
Cuando va a seguir a Jesucristo, se va a tener que enfrentar a la realidad de decirle a papá y a mamá: papá y mamá, ¿sabes qué? Me he encontrado con el Señor Jesucristo, Dios está tocando mi vida, estoy aprendiendo mucho de Dios en esta nueva etapa de mi vida. Lo siento, papá, lo siento, mamá, sé que me inculcaron esta religión ustedes desde mi infancia, pero tendré que salir de ahí, papá, tendré que salir de ahí, mamá, porque lo que allá recibí no es lo que Dios está haciendo en mi vida ahora. Y eso sonará a traición, eso sonará a muchas cosas, pero cuando Dios llama a tu vida, cuando Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: sal, tienes que obedecer a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta persona que les cuento terminó no saliendo del lugar donde ella estaba. Y hasta el día de hoy ahí está. Todo lo que Dios hizo en su vida se fue, se desvaneció, porque no tuvo la voluntad, la fuerza, el valor para salir. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu parentela. Y dice: y sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿por qué para Dios era importante que Abraham saliera? Porque las ataduras que Abraham tenía eran ataduras que ni siquiera él mismo reconocía. Y es igual en nosotros. Vuelvo a preguntar: ¿cuáles son las cosas de tu pasado o de tu presente de las que Dios necesita sacarte? ¿Qué es aquello que no te deja alcanzar a ser la persona que Dios quiere que seas? ¿Qué es aquella conducta, aquel carácter? ¿Qué es aquello? Para algunos es la manera de hablar, algo que se ha atado a tu vida por tantos años y que todavía está ahí. Maldiciones, malas palabras, toda clase de declaraciones que maldicen a tu familia, a tus hijos, tu vida, pesimismo. Que Dios te dice: tienes que salir de ahí, tienes que cambiar tu lenguaje, porque de toda palabra ociosa que sale de tu boca le darás cuenta al Señor. Quizás son los hábitos que Dios quiere sacar de tu vida. Quizás gastas mucha parte de tu dinero en alcohol, en cerveza, en vicios, y Dios necesita sacarte de ahí. O quizás sean amistades que Dios te está pidiendo que aprendas a dejarlos a la distancia. No renunciar a ellos quizás, pero aprender a dejarlos a la distancia, porque no te dejan ser la persona que Dios te está llamando a ser, y que no te has atrevido hasta el día de hoy a poder dejarlos y a poder salir de ese ambiente. Y mientras sigas ligado a ellos, estarás atado al alcohol, estarás atado a los vicios, a la cerveza, a las fiestas, a las parrandas. Y hasta que no salgas de ese ambiente, hasta que no te atrevas a salir de ese ambiente, tu vida no va a cambiar. Quizás ya Dios está tocando tu vida, te está hablando, pero todavía tienes hábitos ligados a aquello, y que Dios quiere que ya comiences a soltarlos. Quizás es el carácter, quizás es la religiosidad. A lo mejor estás demasiado atado a una religión, a una tradición, a algo que te inculcaron de niño, pero que Dios dice: es necesario que ya salgas de ahí, porque tengo para ti una vida diferente. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Para muchos otros será la falta de perdón. Gente que ya se acostumbró demasiado a vivir con rencores, con heridas, a vivir con un corazón cargado, a vivir resentido contra alguien, pero ya se acostumbró, que ya se hizo normal, que ya es algo que ya la gente nada más vive con eso, pero no lo ha soltado. Aprende a sobrevivir cada día, pero no lo ha aprendido, no ha aprendido a dejarlo. Por eso Dios le dice a Abraham: tienes que salir de ahí, Abraham, porque te hiciste de hábitos, de carácter, de manera de hablar, de pensamientos, de religiosidad, de sentimientos que no te van a dejar ir a donde Dios quiere que vayas. Abraham, José, María, Pedro, Jonathan, cualquiera que sea tu nombre,
Dios te está llamando a salir. Dios te está llamando a decir ya, es ahora, es este tiempo. Este es el llamado de Dios para tu vida. Concepto número 2. Dios iba a sacar a Abraham a un estado de vulnerabilidad para enseñarlo a depender de Jehová. Repito, Dios iba a sacar a Abraham a un estado de vulnerabilidad. Allí en Babilonia, allí en Sinar, Abraham tiene todo es estable, todo es seguro, tiene su familia, tiene todo lo que él necesita en medio de ese ambiente. Pero Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra. Y ahora entonces Abraham se va a encontrar en el desierto. Se va a encontrar más adelante con una hambruna en el área de Canaán y va a tener que ir a buscar comida a Egipto. Y allá Abraham se va a sentir vulnerable. Es hasta ese momento, cuando estás vulnerable, cuando aquello en lo que confías, aquello en lo que dependes o aquello que tienes te es quitado y quedas en estado de vulnerabilidad, es hasta ese momento que aprendes a depender de Dios. Cuando lo tienes todo, entonces Dios es un accesorio más en tu vida. Cuando tienes buen trabajo, tienes estabilidad, tu matrimonio es bueno, tus finanzas son buenas, tienes un buen puesto en el trabajo, la gente te admira, te respeta, te sigue, te valora. Entonces, ahí es tu ambiente de confort, ahí todo está bien, nada tiene que ser cambiado. Pero hasta que eso que tenías te es quitado, cuando te es movido el tapete y quedas en un estado de vulnerabilidad, entonces es cuando aprendes a confiar y a depender de Dios. Cuando todo aquello que te hace sentir bien y seguro te es quitado, quizás el trabajo, quizás la estabilidad económica, quizás la familia, algo pasa en tu familia, en tu matrimonio, algo pasa en tu negocio, algo pasa en tu salud física y entonces te es quitado y entonces tienes que voltear y mirar hacia Dios. Hay gente que con soberbia, hay gente que con mucho orgullo piensa que mientras él trabaje, mientras ella trabaje, se siente fuerte, se siente bien, se siente sólido, se vuelve altanero, se vuelve soberbio, deja entrar cosas en su corazón, deja entrar en su mente pensamientos, actitudes que no lo van a ayudar a depender de Dios, sino que al contrario lo van a llevar directo al quebrantamiento. Y cuando se meten esas actitudes en el corazón, yo he visto mucha gente cambiar. Gente que a lo mejor antes no tenía nada financieramente hablando, pero comenzó a recibir bendición de Dios y comenzaron los cheques a llegar grandes y entonces su actitud comenzó a cambiar. Empezó a mirar la vida de otra manera, a las personas de otra manera, a la iglesia de otra manera, porque se empezó a sentir fuerte, se empezó a sentir soberbio y a Dios le es suficientemente un pequeño golpe, algo tan simple como permitir que de repente tu empresa cierre, pierdas los contratos y entonces tengas que voltear al Dios de los cielos. O quizás una enfermedad toca tu casa, toca tu familia, toca tu cuerpo y entonces aquello que dejaste entrar a tu corazón, aquellas cosas que te dejaste envenenar, que te dominaron, que te controlaron y que te empezaste a sentir soberbio, quizás aislado, superior, mejor a otros, con un pequeño chasquido de dedos de la vida, Dios permite que te sea quitado y entonces entras al estado de vulnerabilidad. Y hasta que estás en el estado de vulnerabilidad, tus ojos voltearán al Señor. Hasta que el dinero deje de ser el centro de tu vida, hasta que tu propia autoestima deje de ser el centro de tu vida, hasta entonces
Yo le pido tanto a Dios, nunca me dejes ser orgulloso y soberbio de lo que tú has hecho y me has dado, nunca. Le pido a mi Dios, Señor, por favor, manténme humilde de las cosas que he aprendido, de los grados que he obtenido, de los privilegios y bendiciones que me has dado en el ministerio. Que yo te dé siempre a ti la gloria y la alabanza, que cuando alguien me alabe, mi soberbia, mi orgullo nunca vaya a dominarme, para que tú siempre tengas la gloria y la alabanza, para que tú siempre seas honrado y no yo, Señor. Porque cuando tu corazón cambia, entonces Dios tendrá que llevarte al momento de la vulnerabilidad, en donde todo lo que tienes te será quitado, en donde todo lo que lograste por años estará en riesgo, donde tu juventud y tu fuerza y tus dones y tus capacidades físicas para lograr grandes cosas, quizás con un chasquido de dedos te sea quitado, y entonces entres al estado de vulnerabilidad. Y Dios tuvo que sacar a Abraham de ahí donde lo tenía todo, de su zona de confort, y llevarlo a la vulnerabilidad. Allá donde Abraham tuvo que depender de Dios, confiar en Dios, hablar con Dios, mirar hacia Dios. Job era un hombre rico, solvente. Job era un hombre poderoso. Job era un hombre famoso. Job tenía esposa. Job tenía hijos. Job tenía sirvientes. Job tenía dinero. Job tenía camellos. Tenía toda clase de bendiciones. Tenía amigos. De repente un día todo eso le fue quitado. Un día llegaron y le dieron la noticia y le dijeron: Job, de repente algo pasó y todos tus bienes fueron quitados, todos los animales que tenías murieron y te fueron quitados. Llegan y le llegan con otra noticia y le dicen: Job, tus hijos todos han muerto, nomás yo escapé para poder venir a darte la noticia. De repente su esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete, y pierde la esposa. Su salud fue tocada, una sarna tocó su cuerpo, y de repente Job ahora está en un estado deprimente, en un estado donde su piel se cae a pedazos. Y luego llegan sus amigos y le dicen: es que pecaste contra Jehová. Y entonces Job quedó en un estado de vulnerabilidad. Pero todavía le quedaba orgullo a Job. Todavía le quedaba autosuficiencia, todavía se sentía justo por sus propias obras. Y Job dice: ¿dónde está Dios? Para que yo pueda hablar con Él, para que yo pueda decirle mi justicia, para que yo pueda decirle: ¿por qué me has hecho estas cosas? ¿Por qué has permitido que esto llegue a mi vida? Y Job pelea con Dios. Y Job reniega con Dios. Y Job cuestiona a Dios. Y Job cuestiona la sabiduría de sus amigos. Y Job pelea contra los ataques de ellos. Y Job se encuentra en un estado en el que ahora está confrontando a los cielos, hasta el momento en que Dios le dice: Job, ya hablaste suficiente, ya te enojaste suficiente, ya te quejaste suficiente. Tengo para ti una pregunta, Job. Cíñete el cinturón, porque te voy a hablar y quiero que me des una respuesta. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formé los cielos y la tierra? Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar para que no se desbordara? Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse medidas a los cielos y extendía yo los cielos como una cortina? Dime, Job, ¿acaso te pedí consejo a ti? Dime, Job, con toda tu soberbia y tu autojusticia que tienes, Job, dime, ¿acaso tú me dijiste, tú me aconsejaste,
Tú me diste, Job, las especificaciones de cómo formar los cielos y la tierra. No, Job, tú no eres nadie para reclamarme, tú no eres nadie para estar enojado conmigo, tú no eres nadie para cuestionarme. ¿Quieres hablar? Come on. Vamos a hablar entonces y dime dónde estabas tú cuando yo hice todas esas cosas, Job. Y Job termina reconociendo y diciendo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Le tomó un proceso largo a Dios llevar a Job a un estado de vulnerabilidad. Le tomó mucho trabajo. Hay gente que no entenderá ni cuando les sea quitado el trabajo, ni cuando les sea quitada la salud, ni cuando les sea quitada el confort y el bienestar. Hay mucha gente que no entenderá. Simple y sencillamente Dios tendrá que tratar con ellos hasta que vayan cayendo más y más y más hondo, hasta que la espiral descendiente los vaya llevando al estado de vulnerabilidad, a ese momento en el que no te quedará otra nomás que caer de rodillas y decir como Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy un pecador. Es en ese estado de vulnerabilidad donde aprenderás a poner tus ojos en Jesús y no en los líderes, sino en el pastor y no en la iglesia. Es en ese estado de vulnerabilidad, con tus ojos llenos de lágrimas, con un futuro incierto, sin empleo, sin dinero, donde a lo mejor tu soberbia y tu orgullo tendrán que ser quebrantados y dominados por Dios hasta que volverás tu mirada a Él. No esperes ese momento, vuelve a tu mirada a Dios. Número 3, Dios necesitaba sacar y llevar a Abraham a un futuro desconocido para Abraham, pero no para Dios. Y le dice: a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu confort. Ve al lugar donde estarás vulnerable, Abraham, y te voy a llevar a una tierra que hoy tú no conoces. Te voy a enfrentar, Abraham, a un futuro completamente desconocido para ti. Tendrás que preguntarme todos los días: ¿y ahora a dónde, Señor? ¿Y ahora a dónde, Señor? Porque cuando tu futuro es incierto, aprendes a confiar en Dios mirando lo que no puedes ver. Cuando tu futuro es correcto, es cuando todo lo que tienes en el presente te habla de un excelente futuro. Entonces tú no confías en Dios, tú dependes de lo que tienes hoy. Y dices: tengo un buen futuro planeado. Y entonces a lo mejor ya no vas a depender y confiar en Dios. Porque cuando tu futuro es incierto, entonces es cuando aprendes a confiar en Dios, mirando lo que no puedes ver, creyendo lo que otros no creen y hablando lo que otros no hablan. Número 4, y con esto termino. Dios necesitaba sacar a Abraham para alinearlo, para que abrazara y viviera para el propósito de Dios de establecer su reino en la tierra. Allá en Babilonia no lo iba a lograr Dios, porque Abraham tenía todo y todo estaba bien con él. Así que Dios tuvo que llevarlo por ese proceso y le dice: y haré de ti una nación grande. Pero le dice en el verso 3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir: Abraham, a partir de hoy
te voy a bendecir, vas a ser mi especial tesoro. Pero quiero que a partir de hoy, Abraham, tú seas de bendición para otros. Quiero que aprendas, Abraham, que a partir de este momento tú ya no vas a vivir para ti, sino vas a vivir para mi propósito, para mi reino, para mi voluntad. Escribí lo siguiente: a Dios le cuesta mucho llevarnos a ese punto donde ya no vivimos para nosotros mismos, sino para su propósito. Mucho le cuesta a Dios. Le toma a Dios un proceso enorme. Cuando Dios se da cuenta que verdaderamente Abraham ya no vive para él mismo, sino para este propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, es cuando lo lleva allá al monte y le dice: dame a tu hijo Isaac. Y cuando Dios ve que Abraham está listo para sacrificar a Isaac, y Dios le dice: no, Abraham, no lo hagas. No soy igual que los dioses que conociste de aquel lado del río. Abraham, he proveído un cordero para este sacrificio. Ahora sé, Abraham, ahora sé que ya tu vida no es tuya. Mira, hasta que no llegues a ese punto en el que digas: Señor, mi vida ya no es mía, ahora te pertenece. Y si tengo un trabajo, y si tengo un negocio, y si tengo educación, y si alcanzo un degree en una universidad, lo usaré todo para honra y gloria de tu nombre. Y si aprendo una nueva habilidad, y si me das una casa, y si me das un carro nuevo, Señor, lo usaré para honra y gloria de tu nombre. Y si acaso, Señor, me pides todo y tengo que renunciar a Isaac, y si acaso tengo que renunciar a todo eso, Señor, lo haré para vivir para tu propósito. Y si acaso, Señor, tengo que dejar la historia de mi vida allá atrás para enfocarme solamente en mi llamado, en aquello que me llamaste a hacer, entonces lo haré, Señor, porque ya mi vida no es mía, sino que ahora te pertenece. Y es cuando te entregas ya en cuerpo, en alma. Ya es cuando tus finanzas, es cuando tu mente, es cuando tus decisiones, es cuando tu trabajo, es cuando tu tiempo, es cuando todo es para Él. Y dices: Señor, ahora ya no me importa lo que yo quería, lo que yo deseaba, sino ahora quiero vivir para ti. Y todo lo que me des. Si me das $1,000,000 será, Señor, para engrandecer tu reino. Y si me das una empresa grande será para engrandecer tu reino. Y si me das un ministerio, Señor, será para engrandecer tu reino. Y si me das familia será para engrandecer tu reino. Y si me das vida aquí en la tierra será para engrandecer tu reino. Y si me das 80 años será para engrandecer tu reino. Es hasta ese punto en el que ya tu vida se alinea con el propósito de Dios, y le dices a Dios: Señor, yo no quiero más que hacer tu voluntad. Y si trabajo para sostener a mi familia, y si hago riqueza y si genero riqueza, lo hago, Señor, porque quiero que sea útil para tu reino. Ahí ya la soberbia, el orgullo, las metas personales se quedan allá lejos, para convertirse en una vida dedicada a Dios, en el cual vives para Él, lo honras a Él y te dedicas a Él. Quiera Dios que este mensaje te lleve a ese alinear. Quiera Dios que no tengas que pasar por la vulnerabilidad. Quiera Dios que Dios no permita nunca te sea quitado lo que hoy tienes, tu estabilidad, para que te sientas vulnerable delante de Él. Quiera Dios que todo eso no sea necesario. Quiera Dios que este mensaje te lleve al punto número 4, en el que le digas: Dios, ahora soy tuyo. Me dedicaré, Señor, para ti. Nunca dejaré que la soberbia, que el orgullo, nunca dejaré, Señor,
que eso me desvíe del propósito, Señor, porque quiero vivir para ti, depender de ti. Y cuando lo tenga todo, todavía vivir para tu propósito. Y cuando me falte todo, todavía vivir para tu propósito. Y si me fuera